El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un saludo nuevamente. Una bendición muy grande, hermanos, saber de que la palabra de Dios la ha dejado para que cada día nos fortalezcamos y aprendamos de ella. En esta noche, vamos a tratar de explicar otro tema de la palabra del Señor, y eso está en San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Un saludo para todos mis hermanos del Salvador, familia, hermanos de la iglesia. Jesucristo te ama, ¿verdad? Muy pronto, si Dios lo permite, voy a estar por allá, hermanitos. Qué bueno es el Señor, Dios ha sido tan bueno. Hermano, quiero decirles de que, como aquí en la página de Facebook, aquí donde hago los en vivo, los videos, algunos se están borrando porque hay un nuevo sistema de Facebook, en donde un mes duran los videos y luego se borran. Entonces, si usted quiere consultar alguno de los en vivos que he hecho, yo tengo mi página también mi cuenta en YouTube. Aparezco ahí como Fidel Jurado, ¿verdad? Ahí usted puede consultar cualquiera de los en vivos que he hecho en meses anteriores. Bueno, hermanos, vamos a tratar de empezar. Voy a leer capítulo 9 de San Juan, del verso 35 en adelante. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Padre, gracias, oh Dios del cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por este día que nos has regalado un día más de vida, Dios mío. Pongo delante de ti tu santa palabra, Señor. Gracias por haberme dado la oportunidad, Señor, de poder explicar cada vez que tú me das un tema, Señor. Con tu ayuda yo voy a tratar, Señor, de darlo por estos medios. A ti sea la gloria, a ti la honra y la alabanza. Tú no compartes la gloria con ningún ser humano, Señor, porque somos gusanos, somos polvo. Gracias, Dios mío. Espíritu Santo, acomoda el consejo de tu palabra, habla a mi vida y a los que han de ver, Dios mío, este video, ya sea en vivo o después. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, hermanos, se llama, le hemos puesto la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. La ceguera espiritual, hermanos, es peor que la ceguera física. Fíjense qué delicado es esto, lo que voy a explicar. La ceguera espiritual es peor que la ceguera física. ¿Y qué es la ceguera espiritual? Nos preguntamos a veces. La ceguera espiritual, hermanos, la provocó cuando el hombre desobedeció a Dios allá en el huerto del Edén, la pareja que desobedeció a Adán y Eva. Y eso les provocó, como resultado de la desobediencia a Dios, resultó la muerte espiritual. Y la muerte espiritual ha hecho que el ser humano esté ciego, hablando espiritualmente, permanezca ciego. Aunque él tiene sus dos ojos, los niños nacen con sus dos ojos físicamente viendo, pero el hombre nace muerto espiritualmente, y eso hace que produzca ceguera espiritual.
Entonces, aquí en este capítulo 9, vemos un milagro de los 7 milagros que Jesús hace aquí en San Juan, desde convertir el agua en vino hasta resucitar a Lázaro, en capítulo 11 de San Juan. El apóstol Juan se enfocó más en presentar la divinidad del Hijo de Dios. Se enfocó más en presentar a Jesucristo, a presentar al Hijo de Dios. Y en este capítulo 9 podemos ver como el quinto milagro de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo sobre esta tierra. Y dice el capítulo 9 de San Juan que hemos leído, el verso 1, que había un hombre ciego de nacimiento. Imagínate el milagro que Jesús hizo en esta oportunidad, sanar a un hombre que desde que había nacido ciego. Eso no lo puede ni explicar ni la ciencia, no lo puede explicar ni la medicina, pero la palabra de Dios, como es la verdad de Dios, nosotros la creemos porque es la palabra de Dios, es infalible, o sea, no tiene errores la palabra de Dios. Creemos a través de la fe de este milagro. Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Imagínate qué poder del Hijo de Dios. Y Jesús sigue teniendo los mismos poderes, Él no lo ha menguado. Él es el Dios de ayer, de hoy, de mañana y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí después que Jesús había sanado a este hombre ciego de nacimiento? La Biblia dice que los fariseos tenían esa ceguera espiritual, los fariseos. Y siempre los fariseos tildaban a Jesucristo como hombre pecador. Dice el verso 16, que decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Imagínate el concepto que estos fariseos estudiadores de la ley, que interpretaban la ley y se suponía que eran hombres que conocían bien la ley mosaica. Estaban tan ciegos espiritualmente que con sus ojos tan buenos, teniendo de frente al Hijo de Dios, no pudieron identificar lo que él era, el Mesías, el enviado, lo que habla el profeta Isaías capítulo 53, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lejos de eso, cada vez que Jesús hacía milagros, lo criticaban, lo juzgaban, pero aquí ellos decían, ¿cómo este hombre pecador puede hacer estas señales? Y bien tremendo, porque incluso al que Jesús había hecho este milagro al ciego de nacimiento, le preguntaban en el verso 17, ¿tú qué dices? Dice el verso 17, del que te abrió los ojos. Y decía este hombre que había recibido el milagro, y él dijo que era un profeta Jesús. Imagínate el mismo que Jesús le había abierto los ojos. Tampoco no había identificado que el que le había abierto los ojos era el Hijo de Dios, Jesucristo. Tampoco él, porque aquí cuando le preguntaron, él decía que era un profeta. Y eso es lo que está pasando hoy en día, amados hermanos, que cuánto tiempo el mensaje del evangelio ha sido predicado y por muchas épocas el hombre siempre ha vivido con esa ceguera espiritual. Toda aquella persona que después que ya oyó, que ya vio los milagros de nuestro Dios, porque la vida es un milagro, o ha escuchado el mensaje del evangelio y lo rechaza, son ciegos espiritualmente hablando. Dice el capítulo 8 de San Marcos, te lo voy a leer, verso 11, que siempre, verso 11, que los fariseos, dice, comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Cómo es que estos fariseos le pedían señal a Jesucristo del cielo? Y no, esto era una señal del cielo, pues,
que no ha habido un hombre en la historia, amado hermano, que haya hecho tanto milagro como Jesucristo. Como te digo, este era como el quinto milagro que narra el libro de San Juan, de sanar Jesús a un ciego de nacimiento. Y Jesucristo, para tentarlo, los fariseos le pedían señal. ¿Qué más señal, hermanos? Era esta, la de sanar a un ciego de nacimiento. Después que Jesús ya había hecho tantos milagros, estas personas fariseas seguían ciegos espiritualmente hablando. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que teniendo ojos no pueda ver. Estamos viendo, hermanos, en el tiempo presente lo que está pasando. Hermanos, la iglesia lo que está esperando es solo la que aparezca la venida de Cristo. Pero la iglesia todavía sigue lamentablemente en esa ceguera espiritual, porque la iglesia no está esperando la venida de Cristo, lamentablemente. Pero tú y yo, hermano, hagamos la diferencia. Estamos viendo tantas señales. Decía un predicador, ¿qué es lo que hace falta que se cumpla de las señales de la palabra de Dios? Hermanos, que suene la final trompeta. Amigo, las señales, estás viendo cómo la maldad ha crecido, señales de rumores de guerra, todo esto que se está preparando, tanta tribulación a nivel mundial, todo caro, situaciones, hermano, que podemos nosotros decir, situaciones que se están dando como señales de antes de la venida de Jesucristo. Pero el hombre cada día endurece más su corazón. El hombre no se está dando cuenta que estas señales, todo esto que estamos viendo, catástrofes sobrenaturales, situaciones, hermano, este calor y todo, son señales, hermano, de tiempos finales. Jesús ya había sanado de ceguera física a este hombre que había nacido ciego. Y lamentablemente, como te digo, este hombre ya miraba físicamente, pero todavía no había identificado a Jesucristo. Así hay muchas personas que están dentro de las iglesias que dicen que son hermanas y hermanos, pero por su estilo de vida que llevan, hermanos, no dan frutos. Estas personas están ciegas todavía espiritualmente hablando. Porque si nosotros como iglesia diéramos esos frutos que Jesucristo espera que demos, nosotros estuviéramos llevando una vida diferente, una vida no de derrota, sino que una vida de victoria, como dice la Biblia, que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va de aumento a aumento hasta que el día es perfecto. Ese es de victoria en victoria. Pero ahora se habla más solo de derrota, de fracaso. Qué lamentable, porque la ceguera espiritual está aún dentro de la iglesia. Ahora, estos fariseos pedían señal. ¿Y qué más señal era que Jesús sanara a un hombre que había nacido ciego de nacimiento? Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros cómo se manifiesta la ceguera espiritual? Número 1. Dice el verso 16 del capítulo 9. ¿Cómo vamos a identificar que se manifiesta la ceguera espiritual en una persona? Número 1, verso 16 del capítulo 19. Rechazar la verdad de Cristo, rechazar el evangelio. Eso es una manifestación tan clara de la ceguera espiritual. Rechazar el mensaje del evangelio, rechazar la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que rechaza el mensaje del evangelio, que rechaza la verdad, es un ciego espiritualmente hablando. Mira lo que dice el verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. A Jesús, imagínate lo que decían de él, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Primer señal de la manifestación de la ceguera espiritual. Rechazar el evangelio, rechazar la verdad. Todos aquellos que siguen otros dioses que no son dioses, todos aquellos que siguen a María, a José, a Buda, a religiones, a hombres, a los Rosacruces,
todos esos que siguen a hombres y no es la persona de Cristo, estas personas son ciegas espiritualmente hablando. Y aunque tengan sus ojos físicos bonitos, sanos y que puedan ver físicamente, están ciegos espiritualmente hablando. Primer manifestación, rechazar la verdad, rechazar el evangelio. Son incapaces de comprender la verdad, incluso cuando hay evidencias, porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Imagínate, y aunque hayan evidencias, la gente se le dice que estamos en tiempo final y la gente por un oído le entra y por otro le sale. Esa es una manifestación de la ceguera espiritual. Cuando yo rechacé el evangelio, yo pasé 30 años casi rechazando las cosas de Dios. Yo estaba ciego espiritualmente hablando. Yo caminaba, yo miraba con estos ojos físicos que tengo, pero estaba espiritualmente hablando ciego, porque no comprendía la verdad. Entonces, esa es una de las manifestaciones de la ceguera espiritual. Otra manifestación, no reconocer a Jesucristo como el Mesías. Esa es otra ceguera espiritual. Mira lo que dice aquí el verso 17. El mismo ciego que había recibido el milagro, cuando le preguntaron, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Verso 17, él decía que es un profeta. Imagínate, aún la persona recibiendo milagros en su vida, las personas siguen y no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Y así hay muchas religiones que a Jesús lo tienen como un profeta más, pues todas estas personas son ciegas espirituales, porque no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, ni entienden el significado de su mensaje ni su propósito. Fíjate lo que dice Juan 9:30, aquí mismo, mira. Juan 9:30, te lo voy a leer. Juan 9:30. Juan 9:30. No, voy a leer, hermanos, segunda de Juan 1:7. Hablando que los que no reconocen a Jesucristo como el Mesías son ciegos espirituales. Segunda de Juan 1:7. Lo vamos a buscar. Segunda de Pedro, primera de Juan. Dice segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ceguera espiritual. Los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne a esta tierra. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Hay que tener mucho cuidado con todas esas falsas religiones, sectas, que tienen un rótulo de iglesia, pero hay que tener mucho cuidado. Muchas iglesias, muchos ministros son ciegos espiritualmente hablando. Primera Timoteo 3:16, le dijo Pablo a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Juan 2, 22, 23. Vámonos de nuevo a Primera de Juan 2, 22, 23. Vamos a ver qué dice. Otra manifestación de la ceguera espiritual. Primera de Juan 2, capítulo 22 al 23. Vamos a ver qué dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan, aquí mismo capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, primera de Juan, del verso 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, esta es otra manifestación. Las personas que no reconocen a Jesucristo como el Mesías es porque están ciegos espiritualmente hablando. Ahora puedes entender, amigo, cuando tú no crees en Jesucristo, creas a imágenes, crees a hombres de esta tierra, crees en personajes, en otras deidades, es porque tú todavía estás ciego espiritualmente hablando. Esa es otra manifestación. Otra manifestación de la ceguera espiritual: no pueden discernir lo espiritual. Fíjate aquí lo que pasaba con estos fariseos, aquí en Juan 9, verso 35. Dice, en el verso 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Es decir, otra manifestación de la ceguera espiritual es que no pueden discernir lo espiritual. Porque esto, hermanos, la Biblia no se puede entender con esta mente carnal, en esta carne, con esta mente arruinada por el pecado, con este corazón sucio. No se puede entender la palabra de Dios. Lo de Dios se tiene que discernir y entender espiritualmente, en el espíritu. Entonces, esta es otra manifestación, que un ciego espiritual no puede discernir lo espiritual, o sea, lo que es de Dios, no lo puede discernir. 1 Corintios 2:14. Mira lo que decía Pablo. Esta es otra manifestación. 1 Corintios 2:14. Así es que no te sorprendas cuando un hijo, una persona, un familiar te salga de que no entiende la Biblia. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre, esto de Dios le parece aburrido, pérdida de tiempo, porque está muerto espiritualmente, está ciego. Entonces esta es otra manifestación. Él no puede discernir lo espiritual, no entiende la Biblia, no comprende. Fíjate lo que dice Primera de Juan, también otro verso que te voy a leer. Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando se le habla que hay que santificarse al hermanito, a la hermanita, él no puede discernir. Él no sabe si lo que está haciendo está agradando a Dios o qué, porque está ciego espiritualmente hablando. No puede discernir. Cuando se le dice la santificación, no sabe qué es la santificación la persona, que hay que apartarse de este mundo. Él cree que está haciendo bien estando con el mundo y en la iglesia, un pie adentro de la iglesia y otro pie en el mundo. Estos son ciegos espiritualmente hablando. ¿Cómo, si de ahí venimos nosotros, cómo yo voy a seguir en el mundo participando de las obras del mundo si de ahí me ha sacado Dios? Entonces yo ya no estoy ciego espiritualmente hablando. Dios me quitó esa ceguera espiritual que yo tenía. Ahora yo puedo discernir que yo ya no soy de este mundo, ya no participo de las obras que este mundo hace. Pero el que estaba ciego espiritual no puede discernir lo espiritual. Él cree que él lleva una vida normal como la del mundo, una vida en tinieblas en lugar de luz. Por eso Jesús dijo, aquí mismo, miren, en Juan 3, aquí mismo Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué el hombre no viene a la luz? Porque está ciego espiritualmente hablando. Él no puede entender eso de la iglesia, como te digo, que vigilias, que ayuno. El hombre está ciego, está muerto espiritualmente hablando. Esta es otra manifestación. Y la última manifestación que traigo, que la desobediencia a Dios y a su palabra, eso crea ceguera espiritual. Y te voy a leer este capítulo 9, verso 40. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí vemos que hay una ceguera, hay un endurecimiento en el corazón de las personas desobedientes. Estos fariseos, cuando Jesús les dijo que él había venido a este mundo para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, ellos se sintieron aludidos, que lo decía por ellos. Pero aquí vemos que como ellos tenían esa ceguera espiritual, estaban ciegos espiritualmente hablando, su corazón estaba tan duro porque ellos, los fariseos, eran los más desobedientes a la palabra de Dios. Y eso, hermano, que tú conozcas la palabra y no las pongas por obra, eso te hace que tu ceguera vaya creciendo cada día más. Por eso hay que tener mucho cuidado con no obedecer a la palabra de Dios. Es muy peligroso. Y te voy a leer otro verso, que la desobediencia a la palabra de Dios crea ceguera espiritual. Marcos 8:17. Marcos 8:17 dice la Biblia así. Mira lo que dice Marcos 8:17. Te lo voy a leer. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Fíjate, la ceguera espiritual hace que el corazón de las personas desobedientes se vaya endureciendo más y más y más, y aún viendo evidencia, viendo las señales que la vida, estos tiempos finales. Y Juan 9, del 39 al 41, bien claro, mira, este ciego, que había sido sano de su ceguera física, le dijo Jesús en el verso 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y todavía este ciego le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Imagínate, después que le había hecho el milagro, cómo las personas están viendo, hermanos, que la vida es un milagro que Dios nos da, y las personas siguen con un corazón duro que no quieren nada de Dios. Esa ceguera espiritual ha hecho que su corazón se vaya endureciendo cada día más. Ahora, ¿cómo sanar la ceguera espiritual? ¿Cómo el hombre puede quitar esa venda de sus ojos? Porque el hombre está ciego espiritualmente hablando, aunque vea bien con sus ojos físicos. Primer paso para sanar la ceguera espiritual. Primer paso, arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo. Arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo. Este ciego, cuando Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y aquí está el verso 38. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Fíjate, este hombre, allí sus ojos espirituales fueron abiertos. Aunque ya el milagro él ya lo había recibido de la ceguera física, pero todavía su ceguera espiritual estaba. No había identificado que el que le había hecho el milagro era el Hijo de Dios. Por eso qué maravilloso que aquí le dice Jesús, el que habla contigo, él es, verso 37. O sea, Jesús le reveló a este hombre
que había recibido este milagro de la ceguera física. Y cuando le dice, el que habla contigo, él es, en ese momento fue quitada esa venda de este ciego de nacimiento. Le dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí, hermanos, aparece un hombre adorando a Jesús, como reconociendo que él era el Hijo de Dios, porque no hay nadie que reciba adoración en esta tierra más que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, en el nombre de él se va a doblar toda rodilla, dice Filipenses, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre. Y aquí dice en el verso 38 que cuando el ciego reconoció que era Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese es el primer paso para que una persona se le quite esa ceguera espiritual. ¿Cómo sanar esa ceguera espiritual? Arrepintiéndose, aceptando a Cristo y crecer en la fe. Y dice el verso 38 que le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué otra forma se quita la ceguera espiritual? Leer la Biblia. Si tú ya aceptaste a Cristo, ya te bautizaste en agua, ya te arrepentiste de tus pecados, ahora lee la palabra de Dios, orar, congregarte, ayunar, pedirle a Dios que abra tu mente para que entiendas la Biblia. Porque mira lo que dice Juan 5:39, para que puedas entender la palabra de Dios. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escudriñar, hermano, para que nadie nos engañe y esa ceguera se vaya de nosotros. Leamos la palabra. Esa es una forma de sanar la ceguera espiritual. Después que el hombre ya aceptó a Cristo, ya te arrepentiste de tus pecados, hay que leer palabra, hay que orar, hay que congregarte, ve a una iglesia que te predique la palabra de Dios. Y pidámosle a Dios que nos abra esa mente para que podamos nosotros entender la palabra de Dios. Y finalmente poner por obra la palabra de Dios. Sí, porque cuando ponemos por obra la palabra de Dios, hermanos, ahí estamos como nosotros dando a entender que esa ceguera espiritual ya fue quitada de nosotros. Ya nosotros ponemos por obra la palabra de Dios. Ya somos obedientes. Por eso dice Santiago 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no también solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, que la palabra de Dios no solo la vamos a leer, sino que la vamos a poner por obra. Si hay una persona que conoce la Biblia, pero no la está viviendo, perdóname, todavía estás ciego espiritualmente hablando. Si vos decís que crees en Dios, pero no lees la Biblia, no orás, no te congregás, todavía tenés esa ceguera espiritual. Tu corazón está duro todavía. Entonces, poner por obra la palabra de Dios, anhelar la santidad. ¿Qué es eso? Dicen hoy los hermanitos. La santidad. Ahora eso ya no se oye en las iglesias evangélicas, porque la iglesia se ha mundanalizado. La iglesia ama más al mundo que a Dios. Qué tristeza. Por eso la iglesia está en cuidados intensivos. Dice Juan 10, para ir terminando, verso 37 al 38, para ir terminando. Juan 10, verso 37 al 38. Dijo Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuando yo te hablo de esto, que Jesús dice, les decía, aunque no crean a lo que yo, en mí, a mi persona, pero por lo menos crean lo que hago, que estas obras que hago, no las hago por mí mismo. Vean que el Padre está en mí. Crean a las obras. ¿Qué más necesitas, amigo? Estás con vida, no te has muerto. Has estado a punto de morir y no te has muerto. Pues cree que Jesús te está dando la oportunidad, amigo. Él no quiere que te vayas sin esperanza de esta vida.
Ese es el estudio, hermanos. ¿Cómo sanar la ceguera espiritual? Primero, arrepentirse, pedirle perdón a Dios, aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, no a otro, leer la palabra, orar, congregarte, ayunar y poner por obra la palabra de Dios. ¿Qué pasa entonces con las personas que no ponen por obra la palabra de Dios? Todavía están en la ceguera espiritual y puedes tener 30, 40 años estar en una iglesia. Y cuando se te habla de santidad, ¿qué es eso? Dice, no te gusta que te hablen de santidad. Estás ciego espiritualmente todavía hablando. Y estás predicando todavía en un púlpito. Hay gente que predicando, cantando, pero ellas están con la mano al mundo. Todas estas personas están ciegas espiritualmente hablando, porque no se han arrepentido del diente al labio. No lo han hecho de corazón. Porque a Dios tenemos que respetarlo, amarlo y poner por obra lo que nosotros hablamos, tenemos que vivirlo. No solo por hablarlo. Si no, va a pasar lo de los políticos, que mira, cuando andan en campaña, prometen, hablan y hablan, pero cuando se terminó la campaña ya no llegan a tu colonia. Y lo que prometieron, pasaron los años y no hicieron nada. Así son los ciegos espirituales. Predican bonito, hablan bonito de la palabra, pero anda a ver las obras que no están dando frutos, no quieren dejar de pecar, porque si estás pecando todavía, estás dentro de una iglesia, tú estás ciego espiritualmente, no te has arrepentido de corazón. Este ciego de nacimiento, Jesús le hizo el milagro, pero él permanecía ciego todavía espiritualmente, hasta que Jesús le dijo en el verso 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y todavía él le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Lo has visto, el que habla contigo, él es. Ese es el tema, hermanos. La ceguera espiritual es peor que la ceguera física. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho y nos vemos hasta un nuevo estudio. Buenas noches.